Vamos a dedicar nuestros minutos a la ciencia y hoy vamos a hablar, fíjense, del bosón de Higgs. Dice otra vez, es que todavía quedan cosas por contar. Recordarán que hace un par de semanas pues dedicamos mucho tiempo, bueno, un poquito de tiempo, a contar el descubrimiento de la partícula que seguramente es el bosón de Higgs. Casi se puede decir que hicimos pues un cursillo, ¿verdad? Un cursillo de verano sobre física de partículas, sobre el bosón. Pero se nos quedó una pregunta en el tintero. Y para rematar ese cursillo hemos pensado que la podíamos contestar hoy. Y así ya pasamos tranquilamente a otra cosa en las próximas ediciones. Alberto Aparici, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, te repito la pregunta aquella que dejamos en el aire o en el tintero. ¿Qué era? ¿Cómo supo el señor Higgs, Peter Higgs, allá por el año 64, únicamente armado de un bolígrafo y un papel, que tenía que haber una nueva partícula, este bosón, que luego los demás dijeron, lo bautizaron como el bosón de Higgs, y que se ha descubierto este año? O sea, ¿este señor cómo llegó a esta conclusión? Pues mira, es una pregunta muy interesante, sí. Y además está muy relacionada con las matemáticas con las que describimos el comportamiento de las partículas, que esto parece que la hace más complicada, pero vamos a intentar hacerla todo lo sencilla que podamos. Mira, si recuerdas, tú el otro día me decías que los físicos teníamos fe en que el Higgs aparecería tarde o temprano. Sí, señor. Y yo te dije que lo nuestro no es la fe, que nosotros no trabajamos con eso, que lo nuestro se llaman predicciones, entre otras cosas porque usamos matemáticas para hacerlas, ¿no? De hecho, uno se puede imaginar al físico teórico, físico experimental pues ya trabaja con trastitos, pero imagínate al físico teórico como alguien que sabe hacerle las preguntas correctas a las matemáticas y sabe interpretar las respuestas, ¿no? Sí. Y eso exactamente es lo que Higgs hizo. Le preguntó a las matemáticas cuántas partículas tenía que haber y las matemáticas le dijeron una. Vale. Y es que no suelo hablar todos los días con las matemáticas como el señor Higgs y como tú, pero... Vale. Entonces, ¿esto cómo diablos se hace? O sea, ¿tú cómo le haces una pregunta a las matemáticas y cómo te responden las matemáticas? Vale, pues a ver, para explicártelo necesito contarte antes un par de cosas de lo que es un campo. ¿Un campo? ¿Vale? Un campo, vale, exacto. Vale. Pero no un campo de rábanos, sino un campo en el sentido de la física. Sí, a ver. A ver, seguramente si leyendo las noticias sobre el Higgs hace un par de semanas, recordarás que se decía que por una parte teníamos el campo de Higgs y por otra parte teníamos el bosón de Higgs. Sí, me acuerdo. Y que no son la misma cosa, ¿no? A ver, sí. El bosón es la partícula real, ¿no? El bosón es la cosa que ha sido creada y que ha sido detectada en el LHC en Ginebra, ¿de acuerdo? Sí. El campo lo que es no algo real, sino un instrumento matemático que utilizamos para describir esta partícula, ¿no? Es una abstracción matemática que solo existe sobre el papel, existe en nuestra cabeza si quieres, y que además nosotros nos imaginamos que llena todo el espacio, ¿de acuerdo? Pero si sabemos las reglas del juego, podemos usar ese instrumento matemático y sus propiedades para averiguar las propiedades de la partícula real. Y una propiedad importante de estos campos, que es la que nos va a interesar hoy para explicar cómo hizo Higgs ese cálculo, es que están compuestos de varias piezas, como si fuesen conjuntos de engranajes de un mecanismo que cuando funciona bien describe a la partícula bien y cuando no funciona lo que describe es otra cosa que no se parece en nada a una partícula. Yeah. Vale, entonces, hecha esta introducción, ahora te voy a preguntar yo a ti, demuéstrame que te sabes bien la lección y recuérdame por qué el bosón de Higgs es tan importante en todo este negocio. Esta es fácil. Pues mira, porque si no existiera esa partícula que hemos dado en llamar el bosón de Higgs, las partículas de la teoría general de la física no tendrían masa. Y existiendo la partícula se explica que tengan masa. Si no tuvieran masa, pues tú fíjate, pues es que aquí no había una mesa, ni un micrófono, ni nada. Eso es, muy bien, exacto. Gracias, profesor. Vale, pues dentro de todo ese problema de las masas, sí. El problema gordo, y que es el que tiene que ver con esto que quiero explicar hoy, lo teníamos con 3 de los bosones de la teoría. Acuérdate que la teoría tenía fermiones, tenía 12 fermiones y tenía 12 bosones, ¿no? Y había 3 bosones que eran problemáticos. Concretamente se llaman W, hay 2 W dobles y un Z, ¿vale? Y esos bosones no teníamos manera de darles masa sin que se nos fuera todo el invento al garete, literalmente. Si mirábamos a las matemáticas, o sea, a los campos que describen estos bosones, lo que veíamos es que el problema era que nos faltaban piezas en el engranaje, ¿no? Los campos que describen el W y el Z tenían 2 piezas cada uno, y para poder tener masa necesitaban 3. Y por más que lo intentábamos, no conseguíamos encajarle la tercera pieza. Si lo intentábamos meter por un sitio, no funcionaba. Por otra, no funcionaba tampoco. A veces los resultados eran catastróficos de hacer todo este tipo de inventos. Entonces, en este punto,
es cuando entra en escena Peter Higgs. Lo que Higgs descubrió, y la respuesta a la pregunta que has hecho en realidad, fue que había una manera de que los campos se prestaran piezas unos a otros. Necesitamos 3 piezas, 2 para los W y 1 para el Z, vale, pues las tomamos prestadas de otro sitio. Entonces el truco está en que el campo de Higgs describe una sola partícula, ¿de acuerdo? El famoso bosón de Higgs. Sí. Pero si miras dentro, ves que tiene 4 piezas, no una. Entonces todo el juego consiste en que el Higgs le presta 3 de sus piezas a los W y al Z para que estos puedan tener masa. Y hecho esto, el problema lo hemos solucionado y resulta que nos sobra una pieza. Y esa pieza es el bosón de Higgs. Y esta es la predicción de Higgs. Si la teoría es correcta, la pieza sobrante tiene que estar. Tenemos que verla en algún sitio. Y hemos tardado 50 años, pero lo más probable es que la hayamos encontrado ya. Qué interesante. O sea, que encontrar el bosón de Higgs lo que demuestra es que eran 4 las piezas, hemos encontrado la que falta, luego las otras 3 están en su sitio. Exacto, las otras 3 en realidad las hemos estado viendo todo este tiempo, cada vez que veíamos un W o un Z, de alguna manera. Entonces lo que me estás diciendo es que las partículas son como coches, por ejemplo, que se van intercambiando piezas. Y te presto una rueda, pero tú me dejas un trozo de volante. A ver, no, es que eso es lo fascinante, ¿no? Todo esto que te he contado ahora sucede solo en el papel. Es que le sucede solo a los campos, son matemáticas. Pero luego resulta que te vas al LHC, te vas a Ginebra, te pones a buscar el Higgs y va y lo encuentras. Funciona la explicación, claro. Claro, entonces a mí esta historia me resulta alucinante, ¿no? Porque lo único que hemos hecho es contar piezas. Es lo que hemos hecho hoy, nada más que contar piezas. Las partículas no están partidas en piezas, pero experimento tras experimento se comportan como si lo estuvieran. Entonces, esto que parece magia no es magia, esto es ciencia auténtica. Eso es. No es magia, es ciencia, y lo vuestro, por tanto, no es fe, sino predicción. Eso es. Y este diálogo que mantenéis tan fluido con las matemáticas. Bueno, algunos más fluido que otros, pero todos lo intentamos, ¿no? Que los que nos ocupamos, los que nos dedicamos a otras cosas, pues no hablamos con las matemáticas con tanta fluidez. No habláis porque no queréis, porque mira que ellas tienen cosas que decir. Eso seguramente es verdad. No hablamos porque no queremos. Nos podríamos plantear como obligación para la próxima temporada hablar con las matemáticas, nos dediquemos a la profesión que sea o al oficio que sea. Pues me parecería muy sano y muy bueno para todos. Muy bien. Pues lo vamos a intentar. Cuídate, Alberto, hasta el próximo día. Adiós. Un abrazo, Adiós, Carlos. Feliz fin de semana. Hasta luego. A ti también.